Bueno, ahora vamos a conversar con el contador Ángel Luis Vigatti, en nuestro segmento de economía que nos estaba faltando, pero bueno, ya nos vino a visitar para ver humildemente desde su punto de vista cómo estamos hoy funcionando con la economía, ¿no? Porque tenemos un sector importante de nuestra comunidad que, bueno, ve esperanzada los tiempos que van a venir, con mucho interés a que mejore todo, y otra con una visión bastante pesimista que todavía no encuentra o no ve que se encuentre la salida a, bueno, años también bastante complicados que hemos vivido en todo el país, ¿no? Bueno, ¿cómo está Vigatti? Gracias por venir. Bueno, No sé te si lo puse en explico. un aprieto, No, porque no, ¿cómo no, vamos a estar? ningún Sí. aprieto. Yo Ajá. fui profesor de economía en el Instituto Universitario de Formosa, dependiente entonces de la Universidad Nacional del Nordeste, por concurso, y tenía que explicar a veces a los alumnos qué es, cómo funciona, a veces cómo funciona y a veces qué es lo que está pasando en la realidad. La economía antes se conocía como economía política. La economía política, el nombre ya lo dice, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con decisiones políticas que se tomen en el gobierno. Pero también se conoce como macroeconomía. La macroeconomía tiene dos elementos fundamentales, como dos ruedas, la de la producción de bienes y servicios y la del consumo. En el consumo, ¿no es cierto?, también está incluida la distribución de la riqueza generada a los que participan en la producción de bienes y servicios. Lo lógico es que, o que se supone en economía, que todos están participando de una de otra manera en la producción de bienes y servicios, porque esa es la forma en que reciben el dinero como para proveerse el sustento, para proveerse el estudio, para la salud, etc. Muy bien. Uno de los problemas que se visualiza en el diagnóstico en la Argentina es la pobreza de un tercio de la población, que en el caso de los jóvenes llega al 50%. Y al mismo tiempo, otros elementos que son decisivos a la hora de hacer un diagnóstico, como por ejemplo la educación. Malos índices de aprendizaje y al mismo tiempo, en cuanto a la posibilidad que tenga ese cerebro de asimilar y de salir adelante, también que eso hace a la salud, también hay severas limitaciones. Entonces, el mundo en algún momento, y yo diría que todavía, sigue dividido en dos. En algún momento hubo un muro, que era el muro de Berlín, que lo separaba. Después de haber pasado por una época en la que estaban los líderes mesiánicos como Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin, Lenin en Rusia, y esa división viene de cuáles son los factores de la producción, cuáles son los factores. Entonces, la teoría clásica decía, bueno, la naturaleza, el trabajo y el capital. Por el otro lado, 1780 estoy hablando, Marx decía, no, es el trabajo. Yo personalmente tengo una teoría diferente. Y esto como consecuencia del análisis, de la vivencia, estudié en Europa, gracias tuve el privilegio de estudiar en una de las mejores universidades del mundo, fundada en 1425, y entonces se analizaba a la economía como economía pura, economía marxista, economía de países en vía de desarrollo. Es decir, según donde uno esté ubicado, también podrán ser las explicaciones que se darán, ¿no es cierto? No serán las mismas las que se den en el territorio de China o de Rusia que las que se pueden, o en Cuba, que las que se pueden dar en un país sudamericano o en Estados Unidos, o en el mundo desarrollado europeo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Lo que yo digo que es el factor de la producción. El factor de la producción es el emprendedor, sea privado o estatal. Esto, por supuesto, no está en los libros. Esta es una teoría que yo la expreso
Y en tal sentido, por ejemplo, si esto se fuese reconocido, y mirando un poco la historia del país, uno va a decir, ¿por qué es importante esto? Es importante porque en algún momento existió la Junta Nacional del Algodón, después fue la Junta Provincial del Algodón. ¿Y qué era? Era la función del Estado tendiente a proteger a los productores de los monopsonios, que son peor que los monopolios porque ahí no hay alternativa, hay un solo comprador. Perfecto. ¿Qué era esa? Era una función, una acción directa del Estado. ¿Qué otra cosa hacía? FANDET, Fábrica Nacional de Envases Textiles, o sea, una fábrica de envases textiles para crear hilados, para tener la desmotadora de algodón y luego lo que vale es el hilado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tuvimos acá en Formosa Textil Formosa. Yo veo como que en este momento hace falta entender de que el Estado no solo tiene que ser protagonista cobrando impuestos, dando subsidios, sino que tiene que ser protagonista efectivo en cuanto a la producción de bienes y de servicios, al apoyo de los productores que tienen capacidad o se sienten agobiados, por ejemplo, con una política impositiva desafortunada. Vamos a otro tema. Analicemos los monopolios. Los monopolios naturales, sería por ejemplo la luz, el agua, normalmente tienen que estar en manos del Estado porque se supone que el Estado es honesto, que el Estado tiene muchos controles, que al Estado se supone ética y moral manejando sus actividades y al mismo tiempo una justicia independiente, idónea, oportuna y los distintos controles preventivos, simultáneos y a posteriori, y en el posteriori la justicia corrigiendo los desvíos. ¿Cuál es otra de las cosas que yo noto que está sucediendo? No de ahora, desde hace años, que desde el gobierno político, se trató de copar, y de hecho lo hicieron, justicia legítima es la prueba evidente, a la justicia, haciendo que los jueces desvirtúen su finalidad. Y hoy clama, el pueblo entero clama por justicia. Si no hay justicia, no hay controles. Esto yo lo defino como el sistema inmunológico. Sí. Los controles hacen a que no se enferme el organismo. ¿De qué? De corrupción. Y con la otra consecuencia, que es la impunidad. La impunidad es como que la enfermedad no es una gripe, sino que es un cáncer. Y el cáncer hay que extirparlo, porque si no mata. ¿Me explico? Esto es lo que define cuál es la situación que nosotros vivimos en este momento. Ahora analicemos cómo está la situación política. La situación política, se eligió quien va a presidir el Poder Ejecutivo, que es una parte, el Poder Administrador, pero después, como decía yo, la justicia, y por el otro lado el Parlamento. Dentro del Parlamento, el gobierno actual nacional tiene minoría, pero felizmente, y esto hay que mencionarlo y destacarlo, ese Parlamento se comportó a la altura de lo que se espera de él, buscando que ya no salgan las leyes sin modificar una coma, sino que se debata y que se mejore la propuesta que está haciendo el Poder Administrador. Y que también nazcan del Parlamento, que es el cerebro del organismo, que nazcan las ideas y que se transformen en propuestas y esas a su vez en leyes para instrumentar las ideas fuerza, las políticas de Estado destinadas a que mejore el sistema económico. El sistema económico nunca está divorciado del sistema político. Entonces volvamos a lo que les decía. Hubo en un momento, y lo escuché a Alfredo De Angelis, un productor de 30 hectáreas, que trabajaban denodadamente y a veces
tenían el problema de la sequía, tenían el riesgo de perder todo, o si no, de la inundación, demasiada lluvia. Eso es una realidad. Entonces, estigmatizados como los enemigos. ¿Por qué? Porque los gobiernos autoritarios buscan encontrar un enemigo externo. Ellos no son culpables de nada. La culpa la tiene el patrón, la culpa la tiene el capitalista. Y en ese contexto, ¿cómo nos veo por hoy? Yo entiendo que yo entiendo que tenemos un problema que es la inflación. Ya no es hiperinflación, ya hay inflación. Pero de todas maneras tienen que tomarse medidas tendientes a que no hayan abusos. Por ejemplo, nosotros mencionamos que el Estado es el que provee la energía. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado que provee la energía se la entrega a una empresa privada? O que rentas de la provincia que cobran los impuestos se lo entrega a una empresa privada que maneje renta. O que el agua potable, lo mismo, también a una empresa privada. Y el banco de la provincia, cuya función, si hay algo esencial para lograr el objetivo de salir adelante con el progreso de la producción, es el crédito. La moneda la maneja el Banco Central, pero el crédito lo manejaba los bancos principales, hasta Menem Cavallo. Los bancos principales eran del Estado. Entonces la creación de moneda, de última, servía para que el Estado tenga espaldas más anchas para dar crédito. Hoy el Estado le quedó el Banco Nación. Todo lo demás no es que fue rifado, fue entregado a los amigos del poder. Hubo un desguace, pero al mismo tiempo fue todo un proceso de apropiación de la riqueza del Estado en las manos de los políticos, los amigos de los políticos, los testaferros. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es lo que cabe? Cabe la denuncia, pero la denuncia, cuando la hacen, por ejemplo, yo destaqué el rol de las mujeres en la Argentina, ha sido extraordinario, porque cada una, puedo dar nombre, digo Graciela Ocaña por mencionar una, Mariana Zubik en Santa Cruz, con lo difícil que habrá sido esa realidad, o Héctor Vícer con otra ideología, otra quizás forma de ver la forma de solucionar las cosas, pero también con una norma de conducta ética y moral como que la legitimaba como para hacer la denuncia, siendo de que a ella la calumniaban y la atacaban de todo, hasta le hacían juicios por enriquecimiento ilícito, una persona que era el ejemplo de buena conducta. Y Lilita Carrió, quizás uno de los máximos exponentes. Y así, yo destaco en cuanto a la gestión, también el caso de la gobernadora de Buenos Aires en su combate con la droga. Muy bien esto. En esta época en que todos hablan de la mujer, yo quiero mencionar, y lo hice acá alguna vez ya, de que justamente son la reserva moral y ética y lo que están defendiendo al país. ¿Defendiendo de qué? De esos virus que se enquistaron, que se desarrollaron, que proliferaron y que hicieron que sacaron al que era honesto porque les molestaba. ¿De dónde? Del Estado. Entonces, yo creo que el gobierno nacional está claro de que quiere combatir la pobreza. Ahí me parece que le falta, yo personalmente pienso que le falta más acción en cuanto hay que ver hasta dónde puede, porque hay 24 jurisdicciones en la Argentina y la mitad por lo menos de las provincias, algunas de ellas, lo veíamos en la televisión, totalmente en contra. Entonces, quien conduce el barco necesita que todos los que están en este barco tiren para el mismo lado. Cada uno puede tener sus prioridades, tener diferencias en cuanto a las prioridades, pero se supone de que todos buscan
el progreso, todos buscan el bienestar. Y termino con el tema de los bancos, porque los bancos son los que han ganado y son los que más ganan en la inflación y son los que van a tratar de que la inflación no baje y son muy poderosos. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es dando un diagnóstico, una explicación y también una propuesta. De esto se sale con una justicia que no sea legítima, sino que sea legal. Una justicia que sea idónea, una justicia que sea oportuna, o sea, con patriotismo vamos a salir adelante. Muchísimas gracias por haber venido. Nos quedan algunos otros temas que queremos ir tocando en el transcurso de los próximos días, debates que se van a hacer en el Congreso de la Nación, como para ir visibilizando un poquito también y que bueno, las personas que nos siguen en el programa vayan teniendo en cuenta de qué se va tratando, así que lo vamos a seguir invitando.